Bienvenidos a este video de biología. Les voy a hablar específicamente sobre dos de los 5 reinos, los cuales son el reino Moneras y el reino Protoctistas. A pesar de que ambos reinos son los más basales, los que primero se establecieron, presentan dos diferencias fundamentales. El reino Moneras está formado por organismos que son específicamente procariotas. Es decir que en sus células el ADN o el material genético se encuentra disperso por todo el citoplasma y no en un compartimiento específico como ocurre en las células eucariotas, que es el caso de los protoctistas. ¿Sí? Los protoctistas están formados por organismos cuyas células son células eucariotas, es decir que tienen el material genético envuelto o aislado del citoplasma de la célula en un compartimiento especial denominado núcleo, es decir que está envuelto por la envoltura nuclear. Esto marca, digamos, una diferencia fundamental, porque el reino Moneras es el único reino formado por organismos procariotas. Desde los protoctistas hacia adelante son todos reinos formados por células eucariotas. El reino Moneras, vamos a ver, que está formado por dos grupos, o mejor dicho, por tres grupos de individuos. Ellos son las bacterias, también denominadas eubacterias, por las cianófitas o algas verde azuladas y por las arquibacterias, que son bacterias más primitivas que las anteriores. El reino Protistas está formado por tres grupos de organismos. Por un grupo constituido por algas, por otro grupo constituido por los denominados protozoos, y por otro grupo constituido por organismos denominados mixótrofos, que los voy a explicar al final del video. Hecha esta introducción, vamos a empezar con el primer reino a describir algunas peculiaridades. 1. Reino Moneras. Como les dije recién, el reino Moneras está formado tanto por bacterias, que corresponden como ejemplo la primera imagen, y por cianófitas, que como ejemplo son las de la segunda imagen. ¿Qué características tienen estos grupos de seres vivos? Voy a nombrarles las más sobresalientes. Por ejemplo, las bacterias son organismos que son unicelulares. Algunas pueden formar colonias. En general son organismos que son heterótrofos, porque se alimentan de los materiales que se encuentran en el medio, y algunas de las bacterias pueden ser perjudiciales, porque por ejemplo son las que causan enfermedades, o también pueden ser beneficiosas, como por ejemplo las bacterias del género Rhizobium, que se encuentran en los nódulos de las raíces de las leguminosas, que ayudan a estas plantas a fijar el nitrógeno. En general, estas bacterias, algunas pueden tener flagelos, que son estas prolongaciones que hay. Otras tienen estas otras prolongaciones más cortas que se denominan pili, ¿sí? Que las utilizan para el intercambio de información genética. Y en general las bacterias se dividen por fisión binaria, es decir, se parten en dos y se originan dos nuevas bacterias. Es un mecanismo que les asegura un rápido aumento del tamaño poblacional. El otro grupo son las cianófitas, que las cianófitas constituyen el grupo de las algas procariotas. Están catalogadas como algas procariotas.
Diferencia con las bacterias que son autótrofas, es decir, realizan fotosíntesis para obtener su alimento. Autótrofas. Viven tanto en ambientes dulceacuícolas, es decir, en agua dulce, así como también en el agua marina. Y el nombre cianófita hace referencia a que son de un color, tienen una coloración verde azulada. También se las conoce como cianobacterias. Bien, habíamos dicho que dentro de los moneras hay otro grupo que son las denominadas arquibacterias. Arqui es un prefijo que denomina o que indica que son muy primitivas, que son arcaicas, son mucho más viejas que las bacterias que les nombré anteriormente. Este grupo es considerado otra línea de bacterias porque se consideran extremófilas, es decir, que viven en ambientes extremos. Ambientes extremos en relación a qué? A pHs extremos, pHs muy ácidos o pHs muy básicos, a temperaturas extremas por encima de los 120 grados centígrados, y además se diferencian del resto de las bacterias por distintas características. Por ejemplo, la pared celular que poseen las arquibacterias es distinta la composición química a la de las bacterias verdaderas. Además, tienen distintos lípidos en su estructura. No son los mismos lípidos que los de las bacterias verdaderas. Entonces, por estas características y por otras más, se las estableció en otra línea distinta. Muy bien. Voy a pasar ahora al otro reino, al segundo reino, que es el reino protoctistas. El reino protoctistas habíamos dicho que estaba formado por tres líneas. Primero, algas. Algas. ¿Qué características tienen las algas? Primero, pueden ser uni o pluricelulares. En este caso vemos algas unicelulares y acá vemos algas pluricelulares, en esta imagen de abajo. Algunas pueden formar colonias, como por ejemplo estas verdecitas, ¿sí? Que son algas verdes del género Volvox, forman colonias. Son totalmente autótrofas, es decir, fabrican su propio alimento. Algunas viven arraigadas a un sustrato, otras flotan en el agua, como por ejemplo algunas unicelulares flotan en el agua. Tienen distintas adaptaciones a la flotación. Y hay distintos tipos de algas. Tenemos por ejemplo las crisófitas, que son las algas pardo amarillentas, las clorófitas, que son las algas verdes. Después tenemos las feófitas, que son las algas pardas, y las rodófitas, que son las algas rojas. Algunas de estas algas son algas marinas y otras pues, son algas que viven en ambientes dulce acuícolas, es decir, de agua dulce. Vamos a pasar ahora al segundo grupo dentro de los protoctistas, que son los denominados protozoos. A los protozoos se los asemeja como a animales primitivos. En realidad no son animales, son protoctistas, pero tienen esa analogía. ¿Qué características tienen los protozoos? Pueden ser unicelulares o pueden formar colonias. Son, a diferencia de las algas, heterótrofos, es decir, obtienen el alimento del medio. Hay algunos protozoos
que son saprófitos, es decir, que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, otros que son parásitos, como por ejemplo las amebas, que están en esta imagen, son parásitos. O también el Trypanosoma cruzi, causante del mal de Chagas, también es un parásito. Pueden ser de vida libre también, vida libre, también tienen distintos mecanismos de locomoción, por ejemplo esta imagen que muestra un paramesio, que constituye un grupo dentro de los protozoos denominados ciliados, se mueven, por numerosas cilias que se encuentran en su membrana, que baten el agua a su alrededor y eso les proporciona la movilidad. Y por último tenemos el grupo dentro de los prototistas, que son los denominados mixótrofos. Ejemplos de mixótrofos tenemos en esta imagen organismos conocidos como euglenas, o bien los que están aquí abajo denominados dinoflagelados o pirrófitos también se los denomina. ¿Qué característica básica tienen los mixótrofos? Que tienen un tipo de nutrición donde combinan la autotrofia, perdón sin acento, con la heterotrofia. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de si hay en el medio materia orgánica o no, se van a comportar como heterótrofos o bien como autótrofos. Si hay materia orgánica en el medio, utilizan esa materia orgánica para alimentarse. Son heterótrofos. Cuando la materia orgánica en el medio escasea, utilizan la luz del sol para fabricar su propio alimento a través de fotosíntesis. En este caso se comportan como autótrofos. Entonces, en este video vimos las características básicas y los grupos principales del reino Moneras y del reino Prototistas.